Muy buenos días. Empezamos otra sesión de conversación de preguntas y respuestas con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que ahora que tenemos algunos estudiantes que lo están cursando en línea, a lo mejor tienen algunas preguntas que quieren hacer y que les respondamos aquí y que quedan grabadas estas respuestas. A ver si hay consistencia entre lo que están haciendo en la noche Sí, y les toca y ahora en lo la que ven mañana. en la práctica o Exacto. pues, algún otro tema que queramos conversar. Hacer coincidir las mentiras siempre es una ¿Cómo están? tarea ardua. Sí, Sí, por eso es que es mejor, mano, no dice sé. para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una consultita. Adelante, Bruno, ¿cómo anda? Bueno, justo estamos viendo, todo bien. Estamos viendo la parte de producción en MTO. eh, y ayer estaba charlando con uno de mis compañeros, Leonardo. Yo quería que se conecte hoy, pero no iba a poder por el trabajo. Y bueno, como estamos con este tema, digamos, él fue al médico el otro día y, y estuvo una hora y media esperando y en 10 minutos la atendieron, entonces él ya nomás estaba tratando de hacer toda la analogía del momento de la atención, el tiempo de toque y todo el otro tiempo es tiempo de espera, y entonces como que, nada, eso de todo lo que estamos viendo ahora para producción, podemos hacer la analogía a servicio, y lo que yo pensaba era de que en vez de ver los SKU de los artículos, empezamos a ver SKUs pero de servicios, digamos. Y bueno, nada, yo también, por ejemplo, mi papá trabaja en un taller mecánico en donde hacen servicios de reparación de grúas y también es MTO, nada más que lo que hacen es brindar un servicio de reparación y bueno, nada, estaba tratando de como trasladarlo a servicio. eh, y bueno, si esto es Pero, así, digamos, sí, contéstate esta pregunta. En el taller mecánico, sí, eh, ¿dónde está el whip? ¿Dónde está la cola? La cola esperando. claro, son personas en el servicio. O En el taller sea, no, en el taller no, en el taller es el claro, vehículo, porque la el persona vehículo, puede irse a hacer otra cosa, pues le dicen exacto. vuelva en la tarde y entonces se va a trabajar, a dar su vuelta, no tiene que esperar. En el caso del Claro, médico, en el caso del médico tiene que esperar. persona, claro. Entonces, la cola de WIP, en el caso del Sí. médico, que ese es un servicio. O sea, porque el otro día conversábamos de esto, ¿cierto, Jorge? No vamos a volver al caso de la basura, por favor. No volvamos ahí, pero es muy parecido el caso. En el servicio, entonces yo dije que era servicio y con la definición que estoy dando ahora me contradigo, pero eso no es ningún problema. O No es sea, novedad. no, nunca. Siempre, siempre hay cuando uno aprende. Entonces, en mi opinión, no sé qué opinan el resto, Javier, todos ustedes, ¿no? Lo que caracteriza a servicio es que WIP es precisamente el tiempo del cliente, o sea, el tiempo del cliente en espera. Ese es la cola de WIP que se forma. Eh, yo quisiera ofrecer, inclusive voy por la mitad de la lectura de este libro, que habla específicamente de implementación de TOC en servicios. Ujú. Eh, Todavía no lo recomiendo porque pues voy por la mitad, pero hay cosas interesantes que me parece vale la pena mencionar. La escribe, el autor es una persona que trabajó en IBM muchos años Sí, y John parece Ricketts. Ricketts. Ujú. Yo no lo había oído mencionar mucho a él, la verdad, pero bueno.
el tema es el siguiente. Él propone que una gran diferencia o analogía, si se quiere, entre un servicio físico, digamos una manufactura o un servicio, es que cuando yo hago el diagrama de flujo, en manufactura es, digamos, muy claro que este máquina le entrega a este y este a este y este a este y este a este, y al final produce un producto tangible físico, ¿ya? En servicios son recursos y habilidades. Las colas no son muy evidentes, ¿sí? Porque son tiempos de espera, como lo menciona Matías. Pero hay una cosa que es lo que quiero destacar y es que entre un proceso y el siguiente, muchas veces el cliente está involucrado. O sea que, por ejemplo, yo me mandan a hacer unos planos para una casa, un ejemplo. Y entonces yo arranco a hacer un layout y después me toca llamarle al cliente, oiga, una pregunta, ¿usted quiere la sala de la casa mirando al este, al oeste, al norte o al sur? ¿Sí? Y puede ser una simple pregunta, pero el tiempo de espera para su respuesta muchas veces es enorme. Por cualquier razón no tiene el tiempo, ¿no? Y entonces eso es lo que hace muy difícil eh, gobernar y predecir el tiempo total del servicio, a título de ejemplo. Entonces, me pareció muy interesante eso de que en manufactura el cliente está interviniendo al final, ¿sí? Por el producto terminado o por el tiempo que le estamos dando para entregarle. En servicios, si bien hay un tiempo presumible para entregarle, ese tiempo funciona como un acordeón dependiendo de los tiempos también del cliente. Yo lo asimilaba como cuando uno manda a fabricar externamente, ¿sí? Que el tiempo de fabricación del proveedor externo, que no está en TOC o demás, es también como un acordeón. Entonces, me parece que esa primera cosa es hasta donde voy, como digo. Quise leer ese libro porque recientemente o curiosamente la vida le va tirando a uno las cosas y he tenido oportunidad de participar en dos oportunidades de servicios. Entonces uno comienza a decir miércoles, ¿sí? Una de ellas es una cooperativa de ahorro y préstamo. Entonces uno dice, mierda, ¿cómo le entro aquí? ¿Ya? Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo es que por eso, Bruno, es que se llaman pacientes, porque uno tiene que armarse de toda la paciencia para aguantar las colas que le toca con los médicos, ¿sí? Y ahí la cola es evidente, ¿sí? Además, supuestamente te van atendiendo con el primero que llega, primero que va saliendo, con el famoso FIFO, ¿sí? Que no siempre es cierto, pero bueno, para aportar a arrancar a la discusión, creo que esa característica de los servicios es importante destacarla. eh, y, y- pero este señor ofrece una primera conclusión y me parece interesante y pone en un espejo, ¿sí? Esto es lo que se hace en manufactura, esto es lo que se hace en servicios y hace como el vínculo al menos desde de su entendimiento. Y el libro, pues hay que decirlo, es un libro que fue escrito en el año, a ver, miro, en el 90 y, año, 90 y algo, creo que 95 por ahí, ¿no? no, más para acá. Uy, ¿dónde está? 2008. Ajá. Sí, a finales, por ahí, primera década de los 2000. 2008 dice aquí el copyright. Eh, Me refiero, no es que haya perdido validez, pues si no ha perdido validez No, la meta que lleva, ¿cuántos años? Eh, 40 y algo.
pero él dice algo muy interesante. Dice, la pregunta de siempre es ¿por qué TOC no está tan difundido, especialmente en servicios? ¿Sí? Porque yo no recuerdo haber hablado o oído de algún nuevo paper o libro alrededor específicamente de servicios. No, no porque si yo no lo oigo, no exista, no. O sea, yo no lo conozco, no tuve contacto con él. Eh, pero es un tema valioso de entender por una cosa que quiero también resaltar de lo que Ricketts dice en su libro. El mundo antiguo, digamos que las categorías grandes de sectores de industria, pues obviamente viniendo de algo de Estados Unidos, era agricultura, manufactura y servicios. Y la proporción era así agricultura, así manufactura y así servicios en el pasado. Hoy es agricultura, manufactura y servicios. En las proporciones de lo que componen los mercados, por así decirlo. O sea, la proporción, y miren cuántas cosas hay hoy en día en Internet y en apps y en eso, lo que bien vale la pena como comenzar a mirar ese mercado de gran tamaño, ¿sí? Con tratar de entender más a profundidad lo que eso significa. No sé si este comentario ayude o acabe de confundir. Repito, me parece interesante eso de que, de hecho, la forma en la que él sugiere el diagrama de flujo incluye otras cosas que, pues, por ahora estoy digiriendo, pero sí es como interno, 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 externo, 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 interno, externo, interno, externo. Entonces, eso es algo que vale la pena validar. No sé si sea genérico para para toda la industria de servicios o demás. Tengo un par de ideas en relación a este tema. En primer lugar, y siguiendo lo que dice, lo que he dicho y ha leído Jorge, en el caso de software, también se aplica aquello de que en el proceso de desarrollo, el desarrollador pregunta al usuario, ¿no? O que es el dueño del proyecto, pues, ¿no? ¿Cómo lo quieres en este caso? ¿Qué sé yo? Entonces, ahí en ese caso, el dueño del proceso está entrando en el proceso mismo. Pero hay otros en el que no. Los casos que trae Bruno del médico y del taller realmente no son, siendo de servicios, no hay una participación del usuario o del cliente dentro del proceso mismo, ¿no? En el caso de medicina, mi experiencia aquí, y también la tuve similar en Bogotá, los 3 años que viví allá, es que los servicios médicos a los cuales yo estaba suscrito tenían una particularidad. Los médicos tienen un tiempo establecido para atender. Y con base en eso se hace la programación. Entonces le dicen a uno, llegue a las 9:45. ¿Okay? Entonces uno llega a las 9:45 y ellos tienen un buffer y lo atienden a las 9:55, pero no espera mucho más, no espera mediodía que lo atiendan. Eso está basado en que puede parecer muy bien, está basado en un mal uso del promedio, porque el promedio es de estadística descriptiva, te dice cómo es el proceso, entonces te dice, bueno, hay unos clientes o hay unos pacientes que se atienden en media hora y otros que se atienden en 5 minutos, pero el promedio ponderado da 10 minutos y entonces le exigen al médico atender a cada paciente en 10 minutos y con base en eso se hace la programación. Y digo que es un mal uso del promedio porque eso quiere decir, si eso fuera una distribución normal, quiere decir que en el 50% de los casos va a sobrar tiempo que no se va a capitalizar atendiendo más rápido, muy posiblemente, a otro paciente. Pero en el 50% de los casos, la atención requerida por el paciente va a ser de más de 10 minutos. Y como el médico está obligado a atender en 10 minutos, pues va a atender superficialmente. Y esto es un tema que Efrat Goldratt plantea en el libro que acaba de editar, que es el concepto de dosificación.
y es la dosificación del tiempo del gerente o del tiempo del experto funcional. Entonces es un mal uso porque lo que es descriptivo, el promedio, se convierte aquí en un elemento normativo. Tú tienes que atender un paciente cada 10 minutos. Entonces, claro, ahí que ganas, puedes programar y la gente no va a esperar mediodía. Pero por el otro lado, vas a tener unos pacientes que vas a ver muy por encima, ni siquiera le vas a ver la cara. Entonces hay que ver cuál es la meta de la organización. Bien, porque si es Pero igual, tener igual pacientes en cantidad, pues entonces es una cosa. Y para terminar, en el caso del taller, pues tampoco ahí al cliente se le pregunta, mire, ¿tú quieres que te apriete los tornillos un poquito más o un poquito menos? No, simplemente se trabaja y no hay una participación del cliente en el proceso mismo. Bien, esas eran las dos ideas que quería compartir. Pero en el caso de los médicos, entonces, ¿qué es lo que convendría hacer? ¿Cómo diseña el sistema? Yo estoy planteando el problema, No, no pero estoy planteando la solución, no, pero bueno, estoy pero diciendo, conversemos de la solución. ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se diseña? El, Yo ayer, el, el tema que plantea Daniel de que el médico tiene 15 minutos, o el que sea el estándar, 10, 12, 15 minutos, que a la hora de la verdad, si ustedes lo piensan para un médico, si a mí un médico me sacan 10 minutos, yo me voy a buscar un médico que sí sepa. O sea, yo no creo en un dictamen de 10 minutos, dependiendo del problema, primera cosa. Pero es una evidente tratar de explotar lo que se presume que es un recurso sobredemandado, así ¿sí? es. Entonces, pero la pregunta viene siendo, ¿por qué tiene solo un médico? No, estoy hablando de instituciones que tienen Por muchos eso. médicos, ¿no? Por Pe- ejemplo, en el caso de Madrid o de España, yo estoy hablando de Sanitas, ¿no? Y en Sanitas tiene no sé cuántos centros médicos en Madrid, y cada vez que voy a uno voy con una hora exacta, pero cosas así como las 11:45. Ok. Lo otro que también está en el libro de Frack es el tema que viene de la experiencia de los hospitales, es el famoso triage, ¿sí? O sea, Sí, ¿quién se va a morir? O sea, ni lo atiendan. ¿Y quién tiene posibilidades de sobrevivir? Entonces, a esto sí, pero dentro de los de sobrevivir, este está cerquita de los que se va a morir, entonces ese está de último en la prioridad. Eso lo que ¿Cómo, refiere es cómo es que, estar el último? que Primero será, pues, por eso, pero es el tema de cómo fijo una prioridad, es la pregunta en el fondo ahí, y una prioridad que nos dé el verdadero sentido de la emergencia, para lo que son los salones de emergencia de los hospitales, ¿sí? O sea, ahí van llegando aleatoriamente, pero unos tienen más prioridad que otros. Entonces, esos no, se saltan la ya, cola. pero eso es la sala de emergencia. La sala de emergencia, bueno, está bien, es también otro servicio, pero no es el servicio programado que estaba diciendo Dani. Bien, entonces, Bruno, es el que, servicio programado, eh, para centrarnos ahí, me parece a mí que es la evidencia clara de que las colas se van alargando en la medida en que uno se retrase, eso se va acumulando. pues, Ujú. Es en el como en los programado. proyectos, ¿sí? No. Si me atrasé en los que estaban programados para adelante están corridos, a no ser de que el Pero, de más adelante yo lo termine más temprano, ¿sí? claro, claro. Bruno, eh, Bruno, sí, que- sí. Pero ayer cuando yo estaba hablando con Leonardo, como que, bueno, trataba de pensar, ¿no? Y pensé lo siguiente, y bueno, lo pongo a discusión a ver si me dicen si está más o menos bien o no. Eh, entonces, a ver, yo como paciente, en este caso, hablando en los casos puntuales de servicio, donde uno saca un turno para ir al médico, ¿no? Entonces uno saca el turno y obviamente quiere ir a la hora del turno, que lo atiendan e irse. O sea, es como eso, ¿no? Entonces yo pensaba de que, bueno, de alguna manera, el recurso con capacidad limitada son los profesionales médicos, y cómo, y creo que la clave de alguna manera en el diseño del servicio es el sistema de turnos, que es como el control de carga, digamos, o ujú, sea, el sistema de turnos,
que vendría a ser como el control de carga, y ahí yo metería como dos amortiguadores. Un amortiguador de obviamente, que citarlo al paciente unos 15 minutos antes, por un lado, y otro lado que el tiempo de atención del médico. O sea, si más o menos en promedio el médico sabe que en 10 minutos hace como el diagnóstico, el turno no lo pondría 10, sino lo pondría como 20 minutos, en donde cada médico vaya viendo, y bueno, hay pacientes que seguramente van a exceder ese tiempo, entonces como colocar ahí como ese amortiguador Es un amortiguador de por, capacidad. de capacidad ahí. Y después creo que también es importante controlar el tema de los turnos que se pueden cancelar. Entonces, mandar el aviso antes o sea, no sé, media hora antes de que sea los 15 a la hora que está citada, consultarle si efectivamente está en camino o si va a llegar, cosa de que si ya con esa anticipación dice, mira, la verdad que no voy a ir, se cancele y se pueda como tener esa flexibilidad para adelantar o lo que sea. Y Pero eso lo hacen, eso, pero media hora es muy poco. Eso lo hacen como con 24 horas. O sea, Sí, el día claro, antes. bueno, avisan una semana claro, antes, 2 días antes, el mismo día. 24 claro, horas y el claro. mismo día. A mí por lo menos me llegan todos esos avisos. Bueno, eso, sí, eso eh, Yo creo opino que que es que, a ver, si uno considera que los médicos efectivamente de recursos restringidos, entonces uno diría pues que el médico esté trabajando todo el rato, pero es que tampoco es tan, eh, tan sano que el médico claro. o sea, se abre la puerta, sale el paciente y entra otro. Eso no es muy sano tampoco. Entonces, pues ahí. Pero por otro lado, los pacientes sí tenemos tolerancia. Yo tengo tolerancia. Cuando yo llego, el otro día tuve una cita médica, fue, no sé, lo mismo, la semana pasada fui y llegué 10 minutos antes, menos mal, porque en el trámite que ponga la huella y que no la lee, y que no sé qué, y que repita y que y si podemos hacer esto, o sea, ahí pasaron 5 minutos, 7 minutos, solamente para lograr ingresar los datos. Menos mal que llegué antes. Pero ya terminé ya a tiempo, justo en la hora que era. Y ahí estuve esperando otros 15 minutos. Pero yo no, o sea, no me entró la ansiedad porque yo sabía que ya el médico sabía que yo estaba esperando, entonces pues por alguna razón no me podía atender, digo yo. No es problema. Sí, La además, cosa es que esperar 1 hora y media es muy molesto. Entonces hay cierta tolerancia, uno tiene la tolerancia. Entonces o sea, que programen las agendas de los médicos con una cantidad de pacientes en el día y y entonces tú tomas cantidad de pacientes en el día dividido por las horas y eso te da los intervalos y esos son los intervalos en los que tú vas citando eh, y citas con 10 o 15 minutos de anticipación para que se produzcan también esos amortiguadores por si acaso hay muchos adelantos al principio, pero yo creo que sí se van compensando, o sea, porque hay algunos que demoran más y otros demoran menos y se van compensando, creo yo. Yo quisiera hacer un par de comentarios. O sea, el primero es, si estamos hablando del tema de los pacientes, del sistema de salud, pues depende del sistema de salud al que nos estamos refiriendo. O sea, claramente los pacientes son proyectos, ¿ya? Y lo que, desde mi perspectiva, lo que normalmente ocurre con todos los servicios es que se parece más a un ambiente de proyecto que un ambiente de producción. Entonces, lo que decía Jorge, el impacto de los atrasos es mucho peor, porque tienes el grado de la incertidumbre, los tiempos de desplazamiento del paciente, o sea, el paciente va al encuentro del servicio en este caso, y normalmente en los proyectos los recursos se mueven para ir a donde está, digamos, la fuente del servicio donde se ejecuta el proyecto. Cuando hacen mantenimiento, las plantas se quedan ahí, los aviones se quedan ahí, o sea, las cosas grandes, pesadas, que son proyectos, es el recurso que está trabajando sobre el proyecto el que se mueve, ¿ya?
que es distinto en una línea de producción. El material es el que se mueve, los recursos están como fijos, ¿ya? De alguna manera para decirlo. Entonces, se parece más a proyecto, por lo tanto, el grado de incertidumbre con el que tenemos que lidiar es más grande y la sincronización es más compleja. En el caso solo de la salud, pues yo quiero hacer una diferencia. Cuando uno está atendiéndose en un sistema privado de salud y no es en condición de emergencia, sino una consulta regular, chequeo, o quiero ir a verme porque no me siento bien, pero no me estoy muriendo, o no es un accidente, ¿sí? Ocurren todas estas cosas con los sistemas de tecnología para programar, pero el médico tiene ciertas cosas que hacer y tiene cierta libertad porque es el médico y la unidad que tienen en el ente privado un peso específico porque son considerados el recurso, el asset, el activo más restrictivo y el más complicado y el más caro y todo lo demás, aparte de los equipos. En, muchas de las otras cosas, cuando Daniel decía que son cosas normativas, es cuando entramos en servicios públicos de salud, porque ahora yo tengo que regular un sistema donde tengo todos los médicos adscritos al sistema público de salud y quiero asegurar que se atienda a todo el mundo. Es la misma lógica que ocurre en educación. Cuando es un sistema de educación pública, no quiero dejar a ningún niño atrás, entonces todo lo planeo es por el promedio. Y ya sabemos lo que pasa con planear con el promedio, como decía Eli. Tengo los pies en el horno, la cabeza en el freezer, en promedio vamos bien, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa en educación, pasa en servicios públicos de salud. O sea, tiene la gente que cae en el promedio cuando las cosas están funcionando más o menos bien, pum, sale y, ok, está bien. Pero la gran mayoría de la gente está para los extremos, está de la mitad para allá y la mitad para acá, ¿no? Y Sí. entonces el servicio es Pero pésimo, tú nos no, hacen esperar, perdón. no, te digo, Dale. no crees que o sea, que vamos a poner dos ejemplos donde yo creo que hay atrasos que se acumulan de todas maneras, por ejemplo, los aviones. Ujú. El avión una vez que despegó no puede adelantarse, no mucho. Tiene que Sí, o agarrar sea, viento de cola, mal. sí, igual, y fíjate que en el caso de otra de las cosas que uno va aprendiendo, en el caso de la planeación de operaciones, eh, pues las aerolíneas aprenden, ¿no? Igual tratan de exprimir al máximo cada milímetro de espacio del avión y cada avión en el número de vueltas que le sacan en las rutas. Sí. Entonces, y el gasto de combustible que es tan costoso, que por Ujú. supuesto no le meten el acelerador a full para recuperar un super atraso, sino que No, más o menos. Pero en ese caso particular, cuando tú ves la planificación de operaciones, saben que prácticamente es todo un proyecto también, cada vuelo, porque depende que todas las cosas se integren y en el punto de integración que están todos los pasajeros, está la tripulación, está el combustible, están los alimentos, está la pista, está el clima, está el aeropuerto de llegada, están las torres de comunicación de la ruta, o sea, todo eso tiene que estar al giorno. Y entonces planifican con ciertas holguras, cada paso tiene holgura. O sea, la carga de los pasajeros tiene holgura, sé que lo la hacen, salida tiene holgura. ¿Ah? sé que lo hacen. Yo conozco líneas aéreas que planifican todo justito y los vuelos de las 4 de la tarde salen a las 6 y a las 7. Y normalmente lo que pasa Y, es que y, y bien, menos mal que no vuelan en la noche, porque si no, entonces estarían atrasados una semana ya. si te dicen venga mañana, Sí, su No, vuelo, no, su no vuelo venga. no no ven, ven. o no venga, exacto. No, pero ese es el efecto cascada que ocurre cuando tienes un atraso en el primer vuelo de la mañana, toda la cadena de Ya, operaciones pero se a te lo que va me para refiero es que ese efecto cascada se produce en esos servicios donde la ejecución del servicio va a tomar un tiempo Sí, indefectiblemente sí, más sí, o menos igual sí, el sí, sí. tiempo de vuelo, pues es que acelerar. El avión te podría recuperar algo de tiempo, no mucho, No mucho, exacto. pero sale carísimo porque tú aumentas la Hay velocidad un, y, exacto, y hay un incentivo el drag negativo para que hacerlo. es, o sea, el combustible que hay que consumir para aumentar un poquito la velocidad, aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad, porque Correcto. entonces no, Bueno, no conviene.
Sí, Pero entonces en el lo caso de los que, médicos, no, pues en el caso de los médicos, efectivamente, una atención, a mí me atendió en 10 minutos, Jorge, y no me pareció fantásticamente bien. Yo claro, feliz, porque además me volví más temprano para la casa. pero no, por supuesto, pero lo que quería decir es con lo que Daniel explicó también sobre la parte que se vuelve normativo, generalmente son los sistemas públicos donde nuevamente la capacidad está balanceada, el presupuesto está balanceado y la demanda es infinita. Sí, ¿no? Entonces, la variabilidad se come todo y entonces el supuesto lógico que hacen es, si planificamos un promedio del médico atendiendo cada paciente en 10 minutos, saca 100 pacientes y así atendemos a toda la población que necesitamos. Nunca se cumple, por eso las colas en los sistemas Es que públicos son eso, pero interminables. si eso no se cumple, si es que tú crees que, o sea, si tú crees que es 10 minutos el promedio, pero 10 minutos no es el promedio, sino que es como muy, Y no, ¿cómo se es que no dice? solo eso, Matías, sino que además acuérdate que en los Muy sistemas ambicioso. públicos, lo que inclusive en nosotros con las ISAPRE y todo eso, lo que las clínicas pagan, ¿sí? A los seguros está normado, es el costo de este tipo de intervención es tanto. Entonces quiere decir que está calculado el tiempo del médico, el tiempo del anestesiólogo, o sea, todos los tiempos están sumados y vale tanto, tanto, tanto. O sea, todo es un cálculo no solo actuarial, sino de costo y por eso es que los tiempos se tienen que demorar eso, porque están hechos todos los supuestos financieros de lo que cuesta el servicio. Y Yo, después viene la yo, negociación entre las partes y todo eso, pero al final el que termina, entre No, comillas, pero, pagando los ya, platos rotos pero vamos a es ver, el que lleva su whip ahí. yo opino que no está mal la programación, pero es que no veo otra alternativa. ¿Qué otra no, alternativa tiene? el punto que quería resaltar justo va en esa dirección de lo que propone Matías es, miren, estamos frente a la evidencia de manejar de la mejor manera posible el WIP, ¿sí? En la característica de que las colas se arman generalmente antes de un recurso cuya capacidad están muchos recursos peleando por su capacidad. Ujú. ¿Ya? Entonces, si eso sucede, la cola comienza a alargarse y alargarse y alargarse. Por eso en los sistemas de salud te dan una cita con el médico dentro de un mes o dentro de 3 meses o dentro de... Y si es quirófano, un año. ¿Ya? Entonces, eso es una evidencia de colas, de colas que se arman porque, pues, evidentemente este recurso, cualquiera que sea el médico, el quirófano, no está siendo capaz con la demanda que además, como dice Javier, es de una aleatoriedad de cada cuánto se va a enfermar una persona. Pues en pandemia era todos los días. Entonces, la pregunta va en la dirección, creería yo, Bruno, de primero entender el sistema sin duda, pero segundo, ¿cuál es un mecanismo simple que le ayuda a administrar de la mejor manera posible las colas? Hay problemas siempre porque la variabilidad cuando se sale de los rangos naturales genera una distorsión que es inmanejable. ¿Sí? Eso sucede en todos los sistemas. Entonces, yo creería que si bien la inquietud de Bruno o de tu amigo es entender eso, digamos, si nosotros tuviéramos que tener un underscore o un, ¿cómo se diría eso? Como un eslogan, nosotros deberíamos llamarnos manejadores de flujo, desde la perspectiva de TOC, ¿sí? ¿Y, y qué, Entonces, y qué es lo que y te establecer permite? reglas y mecanismos que mejoren el flujo a un nivel suficientemente bueno. El tema de ya no son 10 minutos por cita, sino 9 y medio. Eso yo No, no creo que vaya a terminar en algo productivo. Es como el punto que yo veo de la discusión que plantea Bruno,
en términos de entender, y me parece extraordinario el tema de vincular, sobre todo en este grupo, los temas del entendimiento de los servicios. Eso me parece un área, Bueno, eh, en esa, o sea, estaba pensando, mientras estaban describiendo todo esto, entonces yo volví a mi entendimiento básico. Cuando los ritmos pueden ser distintos, entonces el ritmo de llegada de los pacientes, como está dado por las horas que te dieron, porque uno tiene que dar la hora antes, ¿cierto? No puedes decirle al paciente, usted espere que yo le avise, usted espere en su casa y yo le aviso. No, no puede, no sirve eso. Tienen que darle una hora, venga a tal hora. Entonces ese es un ritmo constante. Y por otro lado tiene el ritmo de la atención del médico. Algunos pacientes salen más tiempo, otros pacientes salen menos tiempo. Y entonces entre esos dos ritmos, para sincronizar eso, necesita amortiguadores, algún tipo de amortiguador. Entonces, un extremo es que el amortiguador sea todo de capacidad, o sea, que uno le programe al médico con el caso más restrictivo para el médico, con cada media hora o cada 40 minutos, con lo cual le va a sobrar mucho tiempo al médico durante el día y no se va a explotar bien la restricción, ¿de acuerdo? Eso ya saben, o sea, si le pone muy pocas citas, obviamente todo el mundo va a ser atendido a la hora que fue citado, pero al médico le va a sobrar tiempo. Y en el otro extremo es ponerlo muy pegadito al promedio, y entonces ahí se le pueden provocar atraso a algunos pacientes, y entonces todo el amortiguador es amortiguador de paciencia del paciente, que se traduce en espera. Entonces una Tengo algo combinación, adicional. ¿cómo? Tengo una idea adicional, si cuando Bueno, termines pero de entonces exponer lo que estás finalmente diciendo. mi idea es que, y yo creo que esto es lo que está pasando en la práctica, es que sea una combinación, o sea, uno le suma un poquito de amortiguador de capacidad y un poquito de amortiguador de paciencia. Porque en Ujú. la práctica, efectivamente, los pacientes tienen tolerancia, pues no Y les el que da va un para el ataque. médico se planea de que sabe que no es una, o sea, Que no es no una es, cosa muchas o veces te sea, exacta. atienden a la Antes. hora que, y un poquito antes, y otras veces, pues, uno va y pregunta y dice, tengo para mucho rato, y dice, no, usted es el siguiente. O Sí. de pronto te dice, faltan dos más". Ok, está bien. Bien. Dentro de lo que voy a decir, hay un punto que es bueno que lo anotes por ahí, Matías. Es una coincidencia adicional entre nosotros dos. Ya vas a ver por qué. Matías es el disidente Eso del es grupo. para que ustedes vean que los milagros sí ocurren. Esta Bien. sesión de hoy hay que ponerla ya en un pedestal hoy, Tim. Sí. Bueno, en O la sea, primera hay que darle idea, como Oye, pero 500 likes. Daniel, por favor, no me des la razón, por favor, porque me preocupo mucho. muchas gracias por lo que implica eso. Ajá. Mira, lo primero es algo respecto a lo que dijo Javier. El caso al que yo me referí no es público. La cantidad de euros que tengo que pagar al año en seguro para poderme mantener aquí es importante, ¿no? Entonces, ese es un servicio privado. Este, la segunda idea es que hay que determinar cuál es. eh, la segunda idea es sobre los plazos. Hay que diferenciar entre el largo y el corto plazo en este sentido. El corto plazo es cuánto tiempo esperas en el sitio cuando has asistido a la consulta, pero el largo plazo es cuando a ti te dan la cita para dentro de una semana o para dentro de 15 días o para dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, ambas son colas que hay que considerar en esa programación.
La tercera idea tiene que ver con cuál es el objetivo que tiene en mente el que está diseñando el sistema. Si se trata de maximizar el número de casos, ¿no?, satisfechos, no digamos satisfechos, asistidos, atendidos, entonces esta manera que están utilizando puede ser correcta dentro de ese objetivo, pero si el objetivo es calidad, o sea, la calidad del servicio, que es hacer un diagnóstico adecuado con un tratamiento adecuado, lo que implica que el médico tiene que aplicar a cada cliente el tiempo adecuado, entonces ahí tendríamos que ir a otra solución, a otra manera de planificar. En ese caso hay que soltar un poquito las amarras y uno sería aumentar el tiempo de espera, porque hay una variabilidad alrededor del promedio y el promedio no se puede convertir en una norma. Si tengo un promedio es porque tengo unos datos históricos, y si tengo unos datos históricos, además del promedio, tengo una desviación típica. Entonces puedo decir, bueno, voy a tomar el promedio más una vez la desviación típica, por decir algo que no es muy simpático en el entorno, pero es tan estadístico como es a tomar un promedio. Entonces, si yo trabajo de esa manera, estoy por una parte buscando que el tiempo de espera va a ser mayor en ese caso, pero también la dosis que le estoy aplicando a cada paciente es mayor, o sea que en la relación costo-beneficio por parte del paciente hay una relación que podría serle satisfactoria porque está invirtiendo más tiempo, pero está logrando en los grandes números una mayor satisfacción o una atención médica de mayor calidad. El otro punto es que puedo tener como buffer un médico, de tal manera que cuando se me rebasa, ¿verdad? Qué sé yo, en el 30% de los casos se rebasa la capacidad y ese médico está sencillamente atendiendo, por los casos que le tocó, determinó que la cola se hizo muy larga, pues tengo un médico que está disponible para sacar esa demanda adicional, ¿no? Y por supuesto habría que determinar cuál es la especialidad de ese médico en cada caso. En ese caso tengo un buffer que, como bien lo dice Matías, es un buffer de tiempo basado en la capacidad o la disposición del paciente a esperar ya no 15 minutos, sino hasta 45 minutos. Bien, tengo un buffer que es ese médico adicional, pero todo eso es el costo de tener una mejor atención médica, ¿no? Bueno, esas eran las dos ideas que quería proyectar. Perdonen el regresar back to square one. Esto Back se to me the parece future. mucho a la solución que sugerimos para los dumpsters de basuras, en el sentido de hay un buffer al final del día que consume las desviaciones, inclusive con tiempos de cita que podrían ser de distinta duración, Duración. ¿sí? Pero el tema es desde el punto de vista de la capacidad, ojo, ¿sí? La capacidad yo la exploto a través de que tengo un amortiguador, como bien lo dice Matías, de que las cosas no van a salir como yo las planeé, seguramente algunas temprano, otras más tarde. Concuerdo con que en el caso de pacientes, pues uno no va al médico por joder, ¿sí? Uno va al médico cuando algo le duele o algo tiene chueco, o qué sé yo, ¿sí? Entonces, debido a esa necesidad significativa, creo que por eso es que se llaman pacientes, ¿sí? Porque uno dice, no, pues que me atienda al menos, que me diga y me quite de encima este dolor que tengo, ¿ya? Hay que mirar de dónde venimos. Las colas antes, el tipo se presentaba a 7 de la mañana y eran las 8 de la noche y todavía no la habían atendido. O sea, el sistema ha mejorado en esa dirección, con la tecnología, con las apps, con toda esa cosa, ¿sí? Pero se me vino a la mente el tema clásico de si yo programo, digamos, de a 15 minutos todas las citas, ¿sí? El medidor que tienen ahí es tratar de que cada cita termine a tiempo, que eso vemos que conduce como en la dirección equivocada. Lo que él tiene que concluir
es que todo el proyecto del día, si se quiere, o el trabajo programado para el día, se pueda cumplir, ¿sí? Ujú. Con las variaciones del acordeón natural entre unas y otras, y ahí sí va a poder explotar mucho más las cosas. Por un lado. Por otro lado, lo que yo creo que sucede en los sistemas como el de salud es que planean la capacidad del médico en el sentido de, si son 8 horas, entre 15 minutos son 20 citas al día, lo que dé ese número, ¿ya? Y por eso es que tratar de explotar esa capacidad programando el 100% del tiempo sin un buffer de desviación, creo que ofrecería una oportunidad de prestar un mejor servicio que al final del día es el objetivo, pensaría yo, prestar un buen servicio a todos los pacientes que se programen. El problema es que, como dice Daniel, o sea, tener un médico de backup ahí, eso a los ojos cuesta mucho dinero, demasiado. Tenerlo ahí quieto como los pits para que trabaje 1 hora al día, no suena como muy lógico dentro de la capacidad, ¿ya? Entonces creería, como de regreso al tema, tenemos elementos en TOC que nos ayudan primero a entender el tema de cómo funcionan las cosas cuando las planeo, cómo amortiguo esa desviación de esas cosas en su capacidad y en las colas. Entonces es una mezcla más de los mismos elementos que tenemos a disposición, que son buffers al final del día, de capacidad, de tiempo, de stocks, de todo eso, ¿sí? Eso. Eso. Bruno, A mí me Entonces, gustaría decir un comentario más. Cambió de escenario, Bruno. va para el médico. Me vine. Sí, le duele la cabeza y salió corriendo para el médico. Va a venderle la solución, Hay que le va a vender la solución al médico. No, también un poco, mientras iban hablando se me ocurría, creo que hay mucho potencial, digamos, en la atención de los médicos. Creo que con el amortiguador que se le puede poner a la atención, la calidad de la atención no va a disminuir, creería yo. Y yo así pensándome como paciente, o sea, sí tengo paciencia, obviamente, porque sé que voy al médico, pero si yo cada vez que saco un turno para ir al médico, sé que voy a tardar no más que 1 hora y media, iría más seguido, pero lo que pasa ahora es que es tan baja la confiabilidad de los turnos eso, que yo sé que si tengo que ir al médico ya está capaz que 5 horas, entonces como sé que voy a tardar tanto tiempo, voy mucho menos seguido al médico, entonces yo creo que si el servicio fuera bueno, yo iría más seguido al médico, y eso a largo plazo va a disminuir, o sea, a nivel de que caiga por una urgencia, digamos, porque voy a hacer un cuidado preventivo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso nomás. No sé si aporte algo, ¿no? aunque me dieran regalito, yo iría lo menos posible al médico por si acaso. Es que hay Pero distintos médicos ahora. Matías siempre dice, yo no voy al médico distintas porque ramas. cada vez que voy encuentra algo. sí, Sí. o sea, me Sí. puede encontrar algo. O sea, mi correcto. conclusión es volver a lo que decía hace un rato. Uno, 27. cuando encuentra que hay distintos ritmos entre un flujo y otro flujo, para sincronizar ambas cosas, en este caso el tiempo de los pacientes con el tiempo del médico, Para mí, necesita comentando la amortiguadores. situación, Y que era lo que uno podrá esperábamos, elegir que los fue amortiguadores al final de la tarde, que le que parezcan ellos mejor. ese viernes Hay me dijeron algunos a mí, que han mencionado me que son dijeron totalmente que el informe lo impracticables en algunos pasaban el casos, por viernes. ejemplo,
tener un Y me lo médico pasaron el martes por de la guardia tarde, ¿sí? para reemplazar a otro cuando se trata de citas Entonces, programadas está difícil porque uno ya sabe con eso qué es lo médico se oficial. va a ir a Entonces es atender. martes Está 27 y difícil son que uno los dos acepte que los. le cambien el médico, o sea, muy poca gente acepta. Pero Entonces habría que poner detectado la serio. conclusión es, el amortiguador adecuado sincroniza y el adecuado es el de mínimo costo, mínimas molestias para todo el mundo y el que a uno le permita manejar ¿cómo se llama? El flujo y que sea monitoreable, porque de esa manera uno puede ir ajustando cosas. Esa es mi Clarísimo. conclusión. Entonces, si me pregunta cómo haría, hace un rato dijo Jorge, eh, una financiera dando créditos, creo que era. Bueno, ese fue uno de nuestros proyectos en México y lo hicimos estudiando el sistema, cuáles eran los centros de trabajo, cuáles eran las operaciones de cada una de las funciones. En ese caso, no existe tal cosa como en la mitad de todo el proceso, desde que se pone la solicitud hasta que se otorga, preguntarle cosas a los clientes, porque eso se hace al principio, no en la mitad, se hace al principio. Y ahí uno toma pues decisiones de si va a otorgar o no el crédito y en qué condiciones y todo, y entonces después, y, y el resultado fue bastante bueno, creo yo. La empresa sigue creciendo, aumentaron la productividad como al doble, y es un ejemplo de caso de éxito en una industria que diría que tiene cierta madurez y que tiene expertos que escriben libros con el conocimiento convencional, con ese conocimiento convencional, la microfinanza, no es finanzas tradicionales, es microfinanza, y que han perpetuado con esos libros y esos expertos han perpetuado las prácticas que llevan a la industria a andar a los tumbos, con un montón de problemas de recuperación de dinero, de rentabilidad, en fin. Y esta empresa está en un océano azul. O sea, confirmando una vez más. En teoría de restricciones se nos ocurren ideas, soluciones que hemos publicado y que aún así el resto del mundo no copia más. Bueno, mejor para nuestro cliente que mientras sigue disfrutando de la ventaja. Tengo un punto ahí en relación al buffer del médico. Eso no se puede descartar. No, pero eh, Daniel, no, Eso es no, que disculpe, lo pero siento, déjame pero terminar la idea que no sabes qué es lo que voy no, a decir. pero es que porque te contradije que en algunos casos uno no puede cambiar de médico, no nos centremos en eso, pues si lo general es otra cosa, pues es que ya se nos acabó el tiempo. Discúlpame, Bien, pues. pero no es una, bueno, es relevante, dale y nos gastamos el último minuto. Bueno, depende de lo que tú creas que es relevante, pero yo Ok, sí creo. Médico buffer, ¿no? no estamos tan de acuerdo. Eso va a depender de varias cosas. El número de médicos base. Si tú tienes 7 médicos normalmente atendiendo y vas a tener uno de buffer, además de que puedes distribuir el trabajo entre los 8 ahora, ese médico adicional representa el Ya, te 12,5% voy a del interrumpir porque es que ya total. se nos Eso es acabó el parte tiempo. del buffer Te de voy a capacidad. interrumpir, te voy a interrumpir porque se nos acabó Bueno, el siempre tiempo. lo puedes hacer, Estoy de claro. acuerdo contigo en emergencia, pues uno no va a ver al médico en emergencia. Cuando tú tienes cita al médico con nombre y apellido, eso está harto difícil que funcione. Eso es. Sí, por eso el otro factor a considerar es la especialidad, porque si hay una buena parte que es medicina general, pues tengo el médico de medicina general.
Y el tercero es que el criterio no puede ser costo, ¿no? Bueno, Yo la estoy hablando cuestión es es de que calidad tú médica. eliges el amortiguador. Y en el sistema hay varios actores que van a tener sus pros, sus contras, lo que sea, y lo que sea aceptable y que funcione y que sincronice, eso es lo que funciona, pues. No nos centremos, no nos quedemos con mi solución, esa es mi solución, esa es la que tengo. Yo no estoy imponiendo ninguna de las mías. Ya. Ya nos vemos Eh, próxima semana porque se nos Todo. acabó Ahora, totalmente el espérate, tiempo, Jorge. Y que bueno, tengan ok. la excelente fecha debe ser semana hoy, 13 de todos. junio. No, Lo no sé. siento, pero se acabó. Chao, chao. Chao.